¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buena mañana. ¿Cómo está Ariana? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo está Brittany? Buen día, Brenda. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo está Diego? Buen día, Piero. ¿Cómo está Álvaro? Buen día. ¿Cómo está Diego? Buen día, Jack Davis. ¿Cómo está Kili? Buen día, María. ¿Cómo está Patricio? Buen día, Roy. ¿Cómo está Terry? Falta que se incorporen Zully, qué raro que suele llegar temprano. Michelle y tal. Listo, muchachos. Escúchame con atención. El día de hoy te pido un poquito de paciencia con mi persona, en el sentido de que estamos un poquito resentidos de salud. Nos hemos puesto la dosis, ustedes o su familia, pero a mí la dosis me da una fuerte gripe, un dolor de garganta, malestar corporal, también de los músculos. Pero igual estamos acá respetando nuestro horario. Vamos. Y la meta es llegar pues a esta revolución industrial para el... ¿Listo? Muy bien. A ver, muchachos, ¿me indicas por favor si la PPT se muestra? Buen día, John. ¿Se logra visualizar el PPT? Gracias, Carlos. Entonces, lo primero que yo debo saber es qué es la restauración. Eso es lo primero que yo debo saber, ¿no? La última clase trabajamos pues era napoleónica, fue nuestra última sesión teórica. Entonces, la restauración es el periodo que comienza en 1815. Pero, profesor, ¿por qué 1815? Porque ese año cae Napoleón, pues, en Waterloo. Lo trabajamos la semana pasada, vencido por la séptima coalición. ¿Hasta cuándo dura la restauración, profesor? Hasta 1830. ¿Por qué, profesor? Recuerden, muchachos, que Napoleón difundía, pues, las ideas liberales. Y cuando cae Napoleón, estas ideas liberales, pues, se reprimen, pero no se anulan. Entonces, en 1830, esas ideas liberales vuelven a ser otra revolución, la revolución de 1830. Ya entendí, profesor. Listo. Entonces, acá está justamente lo que te mencionaba. Tú sabes que siempre lo que yo explico aparece en la PPT. En 1815 comienza la restauración y termina en 1830. ¿Por qué 1815? Te lo acabo de explicar. Porque Napoleón es vencido en Waterloo. ¿Por qué el 30? Porque ahí se produce la revolución liberal.
que termina derrocando a Carlos X. Profe, no me ubico con Carlos X. ¿Me puede hacer recordar? Claro, cuando hicimos la caída de Napoleón, explicamos pues el famoso Tratado de Restauración Borbónica. Recuerda que la Revolución Francesa derroca pues a la dinastía borbónica, ¿no? Y cuando cae Napoleón, los Borbones vuelven al poder, de ahí el nombre de Restauración Borbónica. Quien llega al poder fue pues el rey Luis XVIII Borbón. Profe, pero dice Carlos X, escúchame, por esto estoy explicándote. ¿Qué pasa con Luis XVIII? Muere. Y al morir, lo reemplaza su hermano Carlos X. A él se le hace la revolución de 1830. Un datito adicional sería que este Carlos X es el último rey Borbón en Francia. ¿Ya? Carlos X va a ser el último rey Borbón en Francia. Listo. Entonces, muchachos, ¿cómo está Carlos? Buen día. Entonces, jóvenes, una consultita, alguna pregunta, alguna duda con respuesta a PPT. Confirma, por favor. Está todo claro. Para pasar a la siguiente, como te dije, es un tema pequeño, sencillo. Sigue la secuencia de la clase anterior. Sentido común, nada más un poco de lógica. Nada complicado. Listo. Ok, perfecto. Gracias, muchachos, por confirmar. Entonces, aquí sí es ya un poquito de explicación, ¿no? Acá es un poquito de explicación, acá hay un poquito de participación con ustedes. Dice, mire, ve, principios. Principios. Entonces, ¿cuáles son los principios de la restauración? Voy a indicarlos primero y luego voy a explicar uno por uno. Dice principio de legitimidad, principio de equilibrio, principio de reunión y principio de intervención. Entonces, vamos a comenzar con el principio de legitimidad. Ahí, listo. Muchachos, imaginemos por un instante que tú estuviste en la Revolución Francesa, solamente para el ejemplo de la clase nada más, ¿ya? Y con tus ojitos, tú has visto cómo la revolución sacó del poder pues al rey Luis XVI. Incluso has visto que fue decapitado, ¿no? Los girondinos que fundan la Primera República terminan decapitando pues al rey Luis XVI. Muchachos, quieren imponer nuevamente un rey. Te pregunto, si tú ya has visto que han decapitado a un rey que supuestamente era enviado de Dios, porque es lo que creían en el siglo XVII, ¿no? La teoría del providencialismo, ¿no? Que el poder del rey tiene derecho divino. Te pregunto, ¿así nomás vas a aceptar a un nuevo rey? Te pregunto, por lógica, tú que has estado en la Revolución Francesa, ya has visto cómo han decapitado al rey Luis XVI, supuestamente semidios. Así nomás no, claro, Katia, así nomás no se va a aceptar pues un nuevo rey. Por eso las potencias restauradoras plantean ¿qué cosa? El principio de legitimidad. O sea, no es solamente colocar un nuevo rey, sino que la gente esté convencida de que ese rey es legítimo gobernante, pues. O sea, en otras palabras, se trata de restablecer la teoría del derecho divino. Se trata de restaurar la idea de que el poder del rey viene de Dios. Hasta ahí, muchachos, se entendió, ¿verdad? Para continuar. Listo. Siguiente punto. Muchachos, recordemos, gracias Álvaro, recordemos que en la era napoleónica, clase anterior, Napoleón empezó a derrocar gobiernos absolutistas y empezó a colocar gobiernos de corte liberal. Eso lo dejamos bien claro la clase pasada, ¿no? Que Napoleón expandía el pensamiento liberal y derrocaba pues monarquías absolutas, ¿no? Ahora se va a dar el fenómeno inverso. Ya que Napoleón cayó, entonces se van a sacar los gobiernos liberales impuestos por Napoleón y se van a restablecer las monarquías absolutas. Entonces, las potencias van a tener otro principio, el principio de equilibrio. Profe, ¿qué potencias? Las que vencen a Napoleón, pues Austria, Prusia, Rusia. Ya, ya. Y entonces estas potencias, al empezar a repartirse las conquistas napoleónicas, lo intentan hacer, entre comillas, de forma equitativa.
Profe, ¿por qué de forma equitativa y por qué entre comillas? Ah, te explico. Lo que sucede es que la idea es evitar roces entre esas potencias. Mm, o sea, profe, para evitar conflictos entre ellas. Así es. Esa es la intención de reparto territorial equitativo. Profe, ¿y por qué entre comillas? ¿Por qué no se dio? O sea, fue una propuesta teórica, pero en la práctica eso no se dio. Los austriacos recibieron muchos territorios. A ver, jovencitos, una pregunta para el salón. Gracias, Maricele, por comunicar. Mi audio se escucha bien, se escucha claro, se escucha nítido. Consulta, por favor, para ayudar a Mariceli. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Amada Mariceli, todos los jóvenes, en todo caso, mi estimada Mariceli, le recomiendo que intente salir del programa y vuelva a entrar. A mi estimada, de repente listo. Muy bien. Continuamos, continuamos. Ahora, muchachos, pasa lo siguiente. Te decía, ¿por qué equitativa? ¿Por qué entre comillas? Te decía. Porque en la teoría, a ver, listo. Perfecto, Diego. Muy bien, Angelina. Dos, dos cositas. Número uno, eh, si de repente a veces se escucha entrecortado, pueden ser dos situaciones. La primera situación es que de repente mi internet puede estar mal. Entonces, en ese sentido, es por eso que terminada cada PPT, siempre pregunto yo si queda algo pendiente o todo está claro, porque a veces por problema de conectividad se puede de repente perder alguna información. ¿Correcto? Número uno. El número dos, si de repente se entrecorta, la otra opción puede ser también que su capacidad de red, o sea, suya, esté baja y no escuche en el audio. Eso puede ocurrir también. Es por eso que siempre constantemente igual les digo que siempre me escriben en el chat si alguna cosa no vienen a escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, 35% alumnos, está bien, 100 menos se entrecorta, un par de compañeros. Entonces, eh, su conectividad. Pero igual, en cualquier muchachos, Diego, Angelina, ¿no? Si no le quedó claro una posición, si les quiere que le repita alguna idea, algún dato, no hay ningún problema, ya sea de mi actividad, no lo creo porque tengo el internet, pues, no, de fibra óptica, pero pasa, puede pasar, por eso siempre consulto, ¿ya? O de repente su conectividad, pero igual, la clase es para todos y no, por eso siempre las consultas. ¿Estaba mi estimada Angelina? Ok, listo. Sigamos entonces. Les decía que los austriacos recibieron la mayor cantidad, ¿no? De territorios y las mejores la tuvieron, pues, los ingleses y dar su dominio, ¿correcto? Ese es el principio de intervención. Listo. Muchachos, para entender el principio de reunión y el principio de intervención, otra vez necesito tu soporte, requiero tu apoyo. Muchachos, cualquier persona ingresar a tu domicilio sin tu permiso, disculpa la ofensa, es una pregunta sencilla, pero nos va a ayudar bastante, ¿ya? Cualquier persona puede entrar a tu domicilio sin ningún problema, sin tu permiso. ¿Se puede dar ese caso? A ver, Pablo me dice, profesor, no. Ángel, no. Piero, no. Angelina, no. Katy, no. Ya. Ahora yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar.
existe un principio que se llama la inviolabilidad de domicilio. Es por eso que usted, ¿no, profesor? No. Por el principio de inviolabilidad de domicilio. Listo. Ahora, escucha con atención. Pero tú sabes que en estado de emergencia se suspenden ciertas garantías constitucionales. ¿Sabes eso, verdad? En estado de emergencia, ciertos principios, ciertas garantías se pierden. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, no sé si vieron ustedes en el Callao, los famosos Papá Noeles, ¿no? La policía se había infiltrado, ¿no? Como Papá Noeles. Salió en televisión, fue recontra conocido el caso, ¿no? Y en a la casa de mucha gente del Callao, obviamente gente pues que estaba pues metida pues con el tema de delincuencia y el narcotráfico, pues. En ese caso, por ejemplo, se eliminó la inviolabilidad del domicilio y como entonces, como estaba Callao en estado de emergencia, se pudo intervenir en las casas independientemente de que haya permiso o no de los propietarios. Muchachos, nadie puede entrar a tu casa, cierto, eso es correcto, pero hay circunstancias, esa garantía pierde. Ahora vamos a ponerlo a un nivel macro. Muchachos, lo mismo ocurre con los estados. Otro estado no puede intervenir tu territorio si no es invitado. A eso se le llama el principio de soberanía nacional. El principio de soberanía nacional, ¿correcto? Pero en esta época, el canciller de Austria, Metternich, estableció un principio, conocido principio Metternich, conocido como sistema de intervención. Impuso una condición. Si en algún lugar de Europa hay revueltas liberales, esa situación anula el principio de soberanía nacional y se puede intervenir dicho país para aplastar esa revuelta liberal. Previo acuerdo, previa reunión. Ahí está eso el principio de reunión y el principio de intervención o sistema Metternich. El congreso más famoso fue el Congreso de Viena, pero hubieron más congresos. El Congreso de Verona, el Congreso de Laibach, el Congreso de Tropiú, ¿no? Entonces, muchachos, para intervenir, pues, distintas revueltas liberales en distintas partes de Europa. En el 20 hubo intentos de revuelta liberal, pero fueron reprimidas, pues, durante la restauración. Así es. Y ya luego en las siguientes PPTs veremos puntualmente qué pasó en esos lugares. Solamente con el tema de los principios nada más, no las revueltas, que eso recién vamos a verlo ahora. Principios. Listo, Álvaro. Listo, no hay problema. Un congreso, mi estimado Álvaro, es una asamblea. Como Napoleón se expandió por toda Europa, en Europa Napoleón dejó gobiernos liberales, pero como Napoleón ya perdió, ya cayó, fue derrotado, en Europa se trata de restablecer las monarquías absolutas, no solamente en Francia, sino en gran parte de Europa. Por lo tanto, en gran parte de Europa hubo intentos que rechazaban estas ideas restauradoras. Hubo intentos en Italia, en Alemania, en España, que voy a detallar luego. Entonces, como el principio de reunión permite primero discutir antes de intervenir, es por eso que en Europa se hizo un montón de reuniones, un montón de asambleas, un montón de congresos. Por eso el término Europa de los congresos. De ahí el término. ¿Quedó claro la respuesta a su consulta, mi estimado Álvaro? Perfecto, de nada, mi estimado Álvaro. Estamos entonces. Por si acaso,
Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los explicados uno por uno analizados. Justamente la pregunta de Álvaro, acá está, ¿no? El sistema de congresos. Ahí está. ¿Ya? Para ampliar ahí. Listo. Ahora, vamos a hablar de un congreso especial, el más importante de todos, el Congreso de Viena. El Congreso de Viena. Viena fue capital de Austria. Aquí se van a reunir las potencias que vencen a Napoleón, o sea, Austria, Prusia, Rusia. Sin embargo, algunos libros cometen pequeños errores como el siguiente, por ejemplo, ¿no? Dicen reunión de potencias absolutistas. No es del todo cierto. ¿Por qué, profe? Si bien Austria, Prusia y Rusia eran absolutistas, en esta reunión participa Inglaterra. Los ingleses también van. Y los ingleses no son absolutistas. En los libros dice, ¿no? Congreso de Viena, reunión de las potencias que vencen a Napoleón. También es una mejor definición, pero sigue siendo imprecisa. ¿Por qué, profesor? Porque Francia también participa. Y obviamente Francia no se vence a sí misma. Por eso yo he elaborado en la PPT una definición más precisa. Dice así, mire, acá está en tu material. Reunión, congreso, no reunión, en la capital de Austria, Viena, de las potencias afectadas por la expansión del imperio napoleónico. Eso incluye a los ingleses, que no son absolutistas, y lógicamente a los franceses, porque exponen sus fronteras, pues. Por Austria va el canciller que ya te había mencionado, Clemens von de Metternich. Por Prusia va Humboldt. Por Rusia, el zar Alejandro I. Por Inglaterra, Castlereagh, ministro inglés. Por Francia, Talleyrand, ministro francés. Y ahora me detengo un segundito. Muchos jóvenes me dicen, profesor, ¿qué cosa es zar? Ah, muchachos, ese es bien fácil. El zar es el monarca ruso. Los monarcas rusos gobernaban pues en forma absolutista. Por eso que cuando usted estudia pues Revolución Rusa, ve el tema del zarismo. ¿Qué es el zarismo? El absolutismo ruso. Profe, ¿hasta cuándo dura el zarismo? Y justamente hay una pregunta en tu material anterior, en tu examen, ¿no? Tu prueba, donde algunos compañeros han fallado. Y bueno, haremos pues las correcciones debidas terminando la clase, ¿no? A esas preguntas como siempre lo solemos hacer, ¿no? Quien termina con el zarismo es los mencheviques, muchachos, ¿no? En la Revolución de Febrero de 1917, no los bolcheviques. Los mencheviques son los que derrocan al zar Nicolás II Romanov en el siglo XX. Así es. Una pequeña observación ahí. Listo. Muchachos, Talleyrand logró que Francia no sea repartida. ¿Cómo así, profe? Es decir, recuerda que el Congreso de Viena lo que va a hacer es repartirse las conquistas napoleónicas, pero también tranquilamente podían repartirse lo que era Francia en sí, antes que Napoleón se expanda. Talleyrand logró que Francia mantenga sus fronteras hasta antes de la expansión napoleónica. Ministro francés. San Marcos ha preguntado 5 veces objetivo del Congreso de Viena. Muchachos, por favor, demuéstrame que todo lo que hemos detallado y profundizado en nuestros meses de trabajo de intermedio, pues, rinde sus frutos. Hazme feliz. Hemos trabajado, por favor, detalle, que se basa en siesta mental, en intervención, esa Revolución Francesa.
Mi estimada Ángela, el sistema se llama Antiguo Régimen. Es una característica del sistema más grande llamado el Antiguo Régimen. No he preguntado todavía por el sistema por la Revolución Francesa. Ese sistema destruido fue el Antiguo Régimen. ¿Están conmigo ahí, muchachos? El Antiguo Régimen incluía las monarquías. En base a lo que estoy preguntando yo. Todavía no había preguntado, muchachos, el objetivo del Congreso de Viena. Mi pregunta era el sistema que fue destruido por la Revolución Francesa. Esa fue la pregunta. ¿Ya? Entonces, dime si hasta ahí estamos claros. Si ya recordaste que el absolutismo era una característica del antiguo régimen. Ok, Pablo. Entonces, estos estados absolutistas, escúchame bien, intentaron restablecer el antiguo régimen. Ese fue un objetivo, intentar restablecer el antiguo régimen. Ahora, yo tengo una pregunta simple. Muchachos, ¿puedes retroceder en el tiempo? La historia es irreversible. Ya no puedes restablecer un sistema que ha imperado por siglos y ya no existe. Entonces, ¿qué hicieron los restauradores? Restablecieron el absolutismo, que es parte del sistema llamado antiguo régimen. Eso tenlo presente. No es lo mismo antiguo régimen y absolutismo. Lo hemos dejado bien en claro. ¿Ya? Por eso, el objetivo de la restauración, ahí está bien claro, intentar restaurar el antiguo régimen. Y como no lo consiguieron, se pusieron como otro objetivo mínimo restablecer el absolutismo, las monarquías absolutas. Pero para eso, muchachos, debían repartirse las conquistas napoleónicas. Entonces San Marcos, muchachos, se caracteriza por ser una universidad en la que las preguntas te las pueden esconder, te las pueden disfrazar. ¿Cómo así, profe? San Marcos respondió a la pregunta, ¿cuál es el objetivo del Congreso de Viena? Modificar el mapa político europeo. ¿Sí? ¿Por qué modificar el mapa político europeo, profesor? Porque un mapa político significa un mapa de límite de fronteras. Cuando Napoleón se expande, establece ciertos límites fronterizos, pero como ahora Napoleón no está y se van a repartir sus territorios a Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra y demás, entonces hay una modificación en los límites fronterizos. Por lo tanto, hay un nuevo mapa político de Europa. ¿Se entendió, jóvenes, esa última idea? Perfecto, Álvaro. Muy bien. Entonces, ahí está. Delinear el nuevo orden europeo, ¿no? Realizando un nuevo mapa político. Ahí está, mira. Reordenar el mapa de Europa. Ahí está. ¿Para qué, profesor? Para pacificar Europa a través de un equilibrio y evitar revoluciones. Por eso ahí está. Garantizar la paz internacional. Aquí tenemos, muchachos, cómo está Europa luego del Congreso de Viena. Cómo Francia volvió a sus fronteras hasta antes que Napoleón se expanda. Ahí está.
Entonces, se puede decir que ha triunfado la contrarrevolución y eliminar todas las conquistas de la Francia revolucionaria. Esto lógicamente va a originar revueltas. En Alemania hubo una revuelta entre catedráticos, o sea, profesores de universidad y alumnos que difundían el pensamiento nacionalista. Lo que pasa, muchachos, es que cuando Napoleón llega al poder, disolvió el CIRJ y creó la Confederación del Rin. Cuando cae Napoleón, esa Confederación del Rin se elimina y nace la Confederación Germánica. Esa Confederación Germánica, que está acá en el mapa anterior, ahí está, la Confederación Germánica, miren, ahí está. Estaba dividida entre... Y entonces eso impedía la formación de un mercado nacional. Por eso se estableció el movimiento unitario, difusión de ideas nacionalistas, pero fueron duramente reprimidos. En Italia, las revueltas sacaron a Fernando de Nápoles en el poder, pero luego viene la famosa Santa Alianza que restablece a Fernando en el trono. El caso más famoso fue en España. En España se produjo la rebelión de Rafael del Riego. Eso es muy importante para tus clases de historia del Perú. Si usted recuerda, también lo hemos explicado acá en clases de HU, que España fue invadida por Napoleón. Se aprovecharon esa situación y se llamaron a las Cortes de Cádiz, que estableció la Constitución de Cádiz de 1812. Esa corte limitaba el poder de Fernando VII. Pero ahora que Napoleón, Fernando anula dicha constitución. Por eso se produce el levantamiento del general Rafael del Riego, que intenta restablecer la Constitución de Cádiz de 1812, pero también fue aplastado por la Santa Alianza. Así es. Entonces, durante la Restauración, todas las constituciones liberales, como te acabo de explicar, como el caso español, ¿no? Fueron eliminados, ¿no? Y estas revueltas intentaban acabar con las monarquías absolutas, pero fueron rechazadas por la Santa Alianza. Luis XVIII había establecido una carta, que también, o sea, una constitución que también fue eliminada en Francia. Entonces, para reprimir el caso alemán, se llamó el Congreso de Karlsbad. Como te dije, ¿no? Hay varios congresos, el más famoso es el de Viena. Y estos reprimen el movimiento unitario de Alemania. Alemania recién se va a unificar en 1871, tras la guerra franco-prusiana, dando inicio luego a la paz armada. Para reponer a Fernando de Nápoles, se llamó el Congreso Laibach, intervención de la Santa Alianza en Italia. Y en España, para aplacar la rebelión de Rafael del Riego, se llama el Congreso de Verona. Ahí está, de ahí el nombre por eso. Debían reunirse y luego intervenir. Entonces, muchachos, no es necesario que usted me congresos, eso es lo de menos, eso no interesa. Lo que es restauración, cómo se reprime el movimiento liberal en Europa, eso es lo que debes entender. Los datos los complementan. La idea principal, ¿ya? El Congreso de Viena lo que propuso, por eso la repartición de territorios, es que pequeñas potencias no deben existir. ¿Por qué, profesor? Porque ante una revuelta de una posible revolución francesa, estas pequeñas potencias no serían útiles para frenar, pues, ¿no?, a una expansión revolucionaria. Ya te mencioné que Inglaterra tuvo mejores posiciones geopolíticas, por eso consolida su poder marítimo, la famosa reina de los mares, los ingleses. Rusia y Prusia se reparten Polonia. Bueno, ahí me detengo un segundo. Muchachos, Polonia fue repartida en toda su historia como 5 veces. Este simplemente es uno de los tantos repartos de Polonia que tuvo en su historia.
Tal vez el reparto más famoso sea el de la Segunda Guerra Mundial. Muchachos, los que han llevado básico conmigo recordarán que ya hicimos Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para hoy te mandé a repasar Segunda Guerra Mundial. Muchachos, ¿se acuerdan ese pacto que firmaron los alemanes y los rusos donde se reparten Polonia previo a la Segunda Guerra Mundial? Hitler hace un pacto con Stalin, bueno, manda sus ministros, ¿no? Ribbentrop por parte de Alemania, Molotov por parte de la URSS, el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, el famoso pacto de no agresión, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial. Ese reparto es más conocido. Entonces la Confederación Germánica va a tener roces internos entre Prusia y Austria. Justamente Prusia vencerá a Austria más adelante en la guerra austro-prusiana, provocar la unificación de Alemania. Bismarck, Kaiser, ¿no? Guillermo I de la familia Hohenzollern, ¿no? Unificación alemana. Muchachos, pero todo lo que propone el Congreso de Viena es solamente eso, propuestas, acuerdos, palabras. Se necesita llevar todo esto ¿a qué? A la realidad. Entonces, para eso se creó, ¿qué cosa? La Santa Alianza. Santa Alianza, el zar de Rusia, que ya conocemos, era Alejandro I. ¿Quiénes formaban parte de la Santa Alianza? Ahí tenemos a Austria, a Prusia y a Rusia, las monarquías absolutas. Por Austria estaba Francisco Habsburgo, por Prusia Federico Guillermo III y por Rusia el zar Alejandro. Profe, me imagino que se llama Santa Alianza porque tiene una connotación religiosa, ¿verdad? Justamente. El zar Alejandro decía, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, ¿para qué estar peleando, no? Profe, pero acá dice que Prusia es protestante y que Austria es católica y que Rusia es ortodoxa, claro. Recuerda que nosotros ya hemos trabajado Imperio Bizantino en la Edad Media y ahí explicamos cómo se separa de la Iglesia Católica la Iglesia Ortodoxa, pero sigue estando dentro de ese mundo, pues. O sea, es una variante. Lo mismo en el siglo XVI con la Reforma Luterana, los protestantes se derivan de qué? Del catolicismo, pues. O sea, al final ellos pueden tener de repente ciertas diferencias en cuanto al culto, pero su Dios principal es el mismo, pues. No sabía, profe. Muchachos, Santa Alianza, pues aplastar las ideas liberales y nacionalistas. Ahora entiendes por qué entonces se llamó pues al Congreso de Karlsbad, Leibach, Verona, para aplastar las revueltas liberales nacionalistas de Alemania, Italia y España. Mm, No se conecta, profe. Muchachos, quien cambió el interés, el sentido de la Santa Alianza fue Metternich. Metternich le dio la idea, que ya te expliqué en la primera PPT, del intervencionismo. Por eso se pudo intervenir en dichos países. ¿Correcto? Jóvenes, en 1821, por favor, disculpa, dime qué pasó en el Perú. Jóvenes, ¿qué pasó en el Perú en 1821? Obviamente la declaración y la proclamación de la independencia, pero así es. Entonces te comento que la rebelión de Rafael del Riego se dio entre 1820 y 1823. O sea, la rebelión de Rafael del Riego se produjo cuando el Perú estaba consiguiendo su independencia. Muchachos, por favor, hazme feliz. Según todo lo que he explicado hasta el momento, ¿esa rebelión de Rafael del Riego triunfa o fracasa? Por favor, disculpa.
Es una pregunta muy sencilla. Al final, ¿la rebelión de Rafael del Riego triunfa o fracasa? En España, fracasa. Gracias, Celina, por la intervención de la Santa Alianza. ¿Y quiénes conforman la Santa Alianza? Ahí está. Italia, ahí está. Austria, Rusia, Rusia. Muchachos, ¿te imaginas a Fernando VII? Fernando VII salió pues con unas ínfulas de grandeza porque ahora Europa apoya al rey de España. La rebelión de Rafael del Riego fue del 20 al 23. Entonces el rey de España intentó usar a la Santa Alianza para intervenir aquí en América y tratar de recuperar sus colonias. La pregunta es, ¿lo consiguió? ¿El rey de España recuperó sus colonias con el apoyo de la Santa Alianza? Profe, obvio que no, pues si somos independientes hasta ahora. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el rey de España no pudo recuperar sus colonias? Y la respuesta es, muchachos, porque recibió la oposición de una potencia que estaba surgiendo aquí en América, los United, Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de Estados Unidos, James Monroe, estableció la famosa doctrina Monroe. San Marcos preguntó, ¿qué plantea la doctrina Monroe? La famosa frase, ¿no? América para los americanos, el rechazo de la intervención europea en América. Callao hizo una pregunta más bonita. Callao preguntó, ¿cuál fue el objetivo de la doctrina Monroe? Y en las claves a propósito colocaron rechazar la intervención de Europa en América. Esa es la medida, esa es la acción, ese es el planteamiento, pero no la finalidad. El objetivo, lo que buscaba a futuro, ¿qué cosa era Estados Unidos? Tener un futuro mercado en América Latina. Aquí, un visionario llamado Simón Bolívar planteó la unión de Hispanoamérica. Estoy seguro que tu profesor de Historia del Perú te ha enseñado el Congreso de Panamá. Él propuso unir Hispanoamérica justamente para que sean fuertes y eviten las intervenciones, como en el caso de la Santa Alianza, como la expansión de Estados Unidos. Y al final acusaron a Bolívar de dictador, autoritario. Bolívar se retiró con su famosa expresión, esto me pasa por ser alfarero de repúblicas. Cómo crecieron los problemas de América Latina, muy similar. Si te das cuenta, tú miras Argentina, miras Bolivia, miras Perú, Ecuador, Colombia, básicamente los mismos problemas. Inestabilidad, corrupción, injerencia extranjera, falta de desarrollo industrial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó luego de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos nace como potencia. ¿Y qué pasó con las economías de América Latina? Sometidas al capital extranjero. Lo que justamente evitaba, ¿no? Con su proyecto Bolívar, que tuvo varios proyectos y todos fracasaron, ¿no? Primero el Congreso de Panamá para unir Hispanoamérica, luego la formación de la Federación de los Andes y luego la formación de la Gran Colombia, ¿no? ¿Por qué fracasaron? Por la falta de unidad de la clase criolla, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, ya que estamos en julio y la próxima semana de Fiestas Patrias, una pequeña reflexión para ustedes, ¿no? ¿Qué tanto hay que celebrar? Se habla de unidad. No sé si usted en su red, usted que maneja redes sociales, le ha llegado pues esta, entre comillas, noticia trascendente importante para el Perú, ¿no? Que es la renuncia de Gareca. Todos los medios hablan de la renuncia de Gareca, te sale en el Facebook, te sale en YouTube, sale en la televisión. Ahí me llegó otro video de la campeona olímpica que ganó medalla de oro y que solamente recibió a los taxistas en el aeropuerto nada más y no hubo ningún medio de comunicación recibiéndola o haciendo tanto barullo. ¿A qué me refiero con el comentario? Me refiero a que las personas muchas veces nos distraemos con información irrelevante y no trascendental.
Mucha gente habla de que Gareca unió al país. Eso es discutible, te lo dejo a tu reflexión. De repente unió a la gente futbolera, pero todavía nos falta mucho para hacer una unidad nacional. Pero bueno, eso lo verán ustedes con su profe HP ya. Muchachos, hasta ahí, ¿qué tal su clasecita de restauración? ¿Todo bien, muchachos? ¿Se entendió? Tema chiquito, ahora pasamos al siguiente capítulo, que es revoluciones liberales. Este tema es sencillito, se hacen un par de patadas, sobre todo si más prestado atención a lo anterior, este es bien fácil, ¿ya? A ver, muchachos, confirma por favor si se visualiza la PPT. Muchas gracias, Angelina. A ver, esto ya le hemos explicado, ahí no hay problema. Aquí. Muchachos, una pregunta difícil. Si tienes la respuesta, me la das. Si la desconoces, igual me lo indicas. Esa pintura tiene un nombre. ¿Alguien conoce el nombre de esa pintura? Ya somos 44 conectados, ya viendo la otra mitad del salón ya. Comenzamos con 20. Muchachos, ¿conoces el nombre de esta pintura que estoy mostrándote? Si lo conoces, en el chat me lo indicas. Si lo desconoces, házmelo saber para explicarlo en forma inmediata y evitar tiempos muertos. No se preocupe, Diego. Ahora lo explicamos. ¿Alguien conoce el autor de esta pintura? Excelente, Angelina. Ahora explicamos, Ángel. Ahora explicamos cómo se llama la pintura. Excelente, Angelina. Muy bien. Muchachos, ¿sabes por qué le pregunto esto? Porque ahora en el examen de admisión nivel DECO se hacen preguntas de interpretación de imágenes, o sea, lo que se llama análisis iconográfico. Yo recuerdo bien esta pintura por lo siguiente. El primer año de pandemia, no sé si usted se acordará, el famoso examen virtual, que fue muy cuestionado, ¿no? Justamente en el examen virtual, el primero que se hizo, porque se suspendió el examen de marzo por pandemia, luego se dio después, ¿no? En el siguiente año, vino pues esta pintura, muchachos, en el examen de admisión. Esta pintura le corresponde a Eugène Vicente de la Croix. Profe, ¿qué dijo? Ah, ese es francés. El nombre se llama Eugenio Vicente de la Croix, pero se pronuncia en francés de la Croix, ¿correcto? Y la pintura se llama La libertad guiando al pueblo. Excelente, Angelina. Ángel, la pintura se hizo pues para la Revolución Francesa, pero terminó siendo símbolo de la Revolución Liberal de 1830. ¿Correcto? Entonces, la pregunta decía, ¿qué podemos ver en la pintura? Muchachos, por favor, disculpa, hay una banderita ahí y hay tres colores. Muchachos, disculpa, ¿a quién representan esos tres colores? Representa la bandera francesa, claro, porque las revoluciones liberales del 30 y también la del 48 se desarrollan en Francia. Así es, así es, así es. Muchachos, te pregunto,
¿Puedes notar al niño que está ahí? Hay un niño que está con pistola en mano. Entonces participaron en las revoluciones personas de distintas edades, pero no solamente de distintas edades, también de distintos sectores sociales. Por ejemplo, tú puedes ver en esta pintura a una persona con frac, con sombrero, pero también puedes ver a otro con camisa. Entonces, muchachos, esa fue la pregunta del examen de admisión San Marcos. La participación de distintos sectores sociales, burgueses, obreros. Y hay una variante de esta pintura donde esta mujer tiene un fusil al lado izquierdo. Hay una variante de la mujer con un triángulo que representa, pues, ¿no? Equilátero, la igualdad, un principio liberal, un principio burgués. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió el análisis de la pintura? Listo, muy bien. Continuamos. Muchachos, como te decía, si usted me ha prestado atención a la sesión anterior, o sea, a lo que hemos explicado en la primera parte de la clase, esto es facilísimo, ¿ya? Esto es Chancay de a 20. Por ejemplo, un antecedente a las revoluciones liberales que comienzan en 1830 es la década del 20. Pero muchachos, nosotros ya hemos hablado de eso. Por favor, ¿cuáles son los tres estados europeos donde hubo revueltas liberales, intentos de revueltas liberales, y que fueron reprimidos por la Santa Alianza, muchachos? Ya te expliqué el Congreso de Karlsbad, el Congreso de Verona, el Congreso de Laibach. Ya te expliqué que se reprime el movimiento unitario, se restablece a Fernando en Nápoles, se aplasta la rebelión de Rafael del Riego. Por favor, muchachos, ¿cuáles son esos tres estados, esos tres países que hemos explicado hace un ratito? Hello. Mi estimado Álvaro, Austria, Prusia y Rusia son los miembros de la Santa Alianza. Mi pregunta es, ¿dónde intervienen, mi estimado? ¿Dónde intervienen? Mi estimada Ángela, ¿se interviene Inglaterra? ¿Se interviene Francia? Hemos explicado, mi estimada Ángela, que se interviene en Alemania, se interviene en Italia, se interviene en España. Lo acabamos de explicar. Gracias, María Fernanda. Te dije, en Italia se va a derrocar a Fernando de Nápoles. Entonces la Santa Alianza aplastó esa revuelta liberal y colocó otra vez a Fernando en el poder. Te dije, en Alemania, el movimiento unitario va a ser reprimido por la Santa Alianza. Y en España se aplasta la rebelión de Rafael del Riego. Jóvenes, es lo que acabamos de explicar hace un rato. Muchachos, disculpa, el liberalismo, ¿de qué palabra viene, jóvenes? Disculpa, el liberalismo, ¿de qué palabra viene? Profe, me ofendes con tu pregunta, profe. Eso es muy fácil, profe. Obviamente el liberalismo, Álvaro, viene de libertad. Así es. Entonces, el liberalismo, escúchame, es una ideología de carácter burgués que defiende la libertad del individuo y además defiende la libertad de la propiedad privada. Existe liberalismo económico, existe liberalismo filosófico, existe liberalismo político.
Obviamente a esta clase no le compete el tema del liberalismo filosófico, eso lo ven ustedes en filosofía. Pero nosotros ya hemos hablado del liberalismo económico. ¿Qué? ¿Cuándo, profe? Cuando hicimos ilustración. Cuando hablamos de Adam Smith. Cuando hablamos de Say, la no intervención del Estado. Y les expliqué que ese liberalismo entró en crisis con el crack de 29. Les expliqué que surgió luego las ideas keynesianas, que proponen una cierta intervención del Estado para evitar la sobreproducción, que fue la causante del crack. Fue la pregunta que hicimos y muchos respondieron bien, algunos fallaron. Hay que corregir ahí la pregunta que te hice la clase anterior, en tu prueba de salida. Listo. Nosotros también ya hemos visto liberalismo político. ¿Qué? ¿Cuándo, profesor? Cuando hicimos ilustración. Cuando hablamos de Luke. Luke fue el primero en plantear la limitación del poder del rey. Ah, cierto, profe, ¿verdad? Ahora este liberalismo ya se ha consolidado, ahora se ha convertido en una ideología importante en el siglo XIX. ¿Qué dice el pensamiento liberal? Que todos nuestros derechos deben estar plasmados en un documento. Muchachos, disculpen por favor, ¿en qué documento están nuestros derechos? Sorry con excuse me. Muchachos, ¿en qué documento están nuestros derechos? Disculpa. ¿Cuál es el máximo documento donde están nuestros derechos? La Constitución. Claro, mi estimada Angelina. La Constitución. Así es. Es por eso que el liberalismo está asociado al constitucionalismo, porque ahí están las leyes. Entonces, el liberalismo defiende pues la libertad del hombre y lógicamente se opone pues al absolutismo. Y el absolutismo está asociado ¿a quién? A la monarquía y a los nobles, a los aristócratas. Por eso se opone a ese tipo de sociedad, pues. Muchachos, quiero por favor que usted entienda algo muy importante, que en tu examen de admisión no va a venir, pero que es muy importante para vivir en ciudadanía y vivir en armonía. No sé si te has dado cuenta que últimamente la gente usa mucho la palabra libertad, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando se mandó a casa a las personas y mucha gente dijeron, no, no puede mandarme a mi casa, es anticonstitucional, mi derecho, mi libertad, bla, 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 bla? Bueno, no sé si estarás al tanto, pero hoy ya tenemos más de 150 casos de la viruela del mono. No creo que llegue al caso del COVID, pero yo recuerdo claramente, incluso hasta hice estadística y lo publicaba en mis redes, que era muy peligroso la multiplicación de las variantes de COVID y la gente no le daba importancia, hasta muchos incluso hablaban de la negación de la existencia del virus. Y mucha gente ha muerto, jóvenes. Habrá visto usted los casos de la gente que se iba a las discotecas en tiempos de inicio de pandemia y lógicamente multiplicaban el virus. Muchachos, recuerden que la libertad conlleva otro principio, que es la responsabilidad. Hoy mucha gente habla de libertad, mis derechos, pero poco habla de sus deberes y su responsabilidad. Se encierran y piensan que la idea de libertad es hacer lo que te venga en gana, sin importar lo que le pase al resto. Eso no es libertad, jóvenes. ¿Qué cosa es la libertad de expresión? La libertad para poder sentar tus ideas. Hoy en redes sociales la gente insulta, incluso ya no hay respeto a ninguna entidad ni autoridad y se encierran en qué es mi libertad de expresión, dicen.
La libertad de prensa, libertad para expresar una opinión pública, libertad de prensa. La libertad de expresión es individual, libertad de prensa es pública. Lastimosamente, y no de ahora, de siempre, mucha prensa es manejada por grupos de poder y direcciona la opinión pública. Por eso es muy importante siempre contrastar fuentes de información para tener una opinión pues crítica y concreta sobre un hecho histórico. Si no recuerdo el caso de los noventas, una de las razones de por qué fue acusado y preso el presidente Fujimori, la manipulación de los medios de comunicación, el caso de los diarios Chicha, por ejemplo, que verás seguramente con tu profesor. Uno puede reunirse, libertad de reunión se llama, nadie te lo impide, ¿ya? Y eso es individual. Y cuando es para fines políticos o deportivos, libertad de asociación, ¿no? Puedes formar tu propio partido político, nada te lo impide. Pero hay personas que no tienen coherencia en su discurso, los famosos tránsfugas, y paran de partido en partido, cambian de nombre nada más, ¿no? Para ocupar algún cargo público, ¿no? Sin importar la ideología que defiendan, ¿no? ¿Dónde se produjo la Revolución del 30? En Francia. Y tuvo eco en Bélgica, en Polonia, como te mencioné, el caso italiano, en Alemania. Los polacos fueron duramente reprimidos por los rusos. Bélgica tal vez fue la única exitosa que logró separarse de Holanda, ¿no? Si usted me ha prestado atención el día de hoy, me ha escuchado que cuando cae Napoleón, gobierna Luis XVIII, ahí está, de la familia Borbón, y que tras morir Luis XVIII, lo reemplaza su hermano Carlos X. Muchachos, voy a hacer una pregunta difícil. Si alguien tiene la respuesta, me lo indica. Si lo desconoces, me lo haces saber para explicarlo, ¿ya? ¿Alguien ha oído hablar de las ordenanzas de Saint-Cloud? ¿Alguien conoce acerca de las ordenanzas de Julio? ¿O de repente el ministro Polignac? Listo, Álvaro, no se preocupe. En el PPT tenemos la explicación de esos términos. Polignac Álvaro era el ministro de Carlos X, mi estimada Yasmín. Y él hizo un paquete de medidas que son conocidas como las ordenanzas de Saint-Cloud. Y esas acciones se van a convertir justamente en las causas de la revolución de 1830. Por ejemplo, ¿qué medidas, profesor? El intento de retorno al absolutismo, el retorno a la primogenitura. Profe, ¿qué es primogenitura? O sea que cuando tú gobiernes, el siguiente heredero sea el hijo mayor, pues. Eso fue eliminado por la Revolución Francesa, ahora se restablece, pues. El aumento del censo. Profe, ¿qué es eso? En Francia en ese momento no había sufragio universal, había sufragio censitario. ¿Qué significa sufragio censitario? Ocupabas un cargo público en función a tu capacidad económica. Entonces hacía un censo y según tu poder económico ocupabas ciertos cargos. Se entiende que mientras más alto tu cargo es porque mayor poder económico tienes. Profesor, ¿qué cosa es la ley de septenalidad? Los diputados en Francia gobernaban 4 años. Con esta ley se propone que se amplíe 3 años más su estancia en el poder, o sea, 7 años. Por eso ley de septenalidad. Pero acá viene algo curioso. Carlos X lo que hizo fue disolver la Cámara. ¿Qué? ¿Por qué, profe? Escúchame con atención. Muchachos, tu profesor de HP te va a decir que cuando Fujimori llegó al poder en el 90, lo hizo mediante elecciones. Pero el año 92, Fujimori cerró el Congreso, que en verdad era un Congreso ineficiente, corrupto,
Y en el discurso él lanzó la idea, ¿no? De que se requería pues un Congreso que trabaje por el país, ¿no? Así que él fue aplaudido, Fujimori, ¿no? Cuando él cierra el Congreso, ¿no? Es curioso que en esa época se decía que la bicameralidad originaba mucho gasto público y mucha corrupción. Y es curioso que hoy se quiera volver a la bicameralidad. Profe, ¿cómo bicameralidad? Es que pregúntale a tu papá. Cuando tengas tiempo, conversa y te va a preguntar, le vas a decir, papá, mi profesor de HU me ha dicho que te pregunte, ¿verdad que antes el Congreso era bicameral? Y él te va a decir, sí, hijito, habían senadores y habían diputados. Los senadores elaboraban las leyes y los diputados las ejecutaban. Ya, Fujimori eliminó eso y estableció un solo Congreso, que es lo que tenemos actualmente, el Congreso unicameral. Fujimori creó el CCD, que es el Congreso Constituyente Democrático. El primer jefe del CCD fue Jaime Yoshiyama. Muchachos, ¿te suena? Yoshiyama. Muchachos, ¿qué tipo de apellido es Yoshiyama? Muchachos, Jaime Yoshiyama. ¿A qué te suena Yoshiyama? ¿A alemán? ¿A italiano? ¿A qué te suena Yoshiyama? ¿A japonés? Claro. Muchachos, lo que pasa, Álvaro, es que Jaime Yoshiyama era del partido de Fujimori. Entonces, supuestamente, la separación de poderes es ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando Fujimori dio el golpe en el 92, él manejaba el poder ejecutivo y ahora controlaba también el legislativo, ya que su partido manejaba el CSD. Es por esa razón que muchos hablan de una dictadura cívica de Fujimori. Llegó al poder por elección, sí, democráticamente, y el 92 transforma su gobierno en una dictadura cívica, porque concentraba los poderes, ¿no? Pero bueno, lo van a analizar con su clase de HP. Profe, ¿por qué me menciona esto? Para hacer la analogía. Esa es la razón por qué Fujimori empezó a pagar a los diarios de comunicación para evitar la libertad de expresión y evitar críticas al gobierno. Entonces lo mismo hizo mi amigo Carlos X, guardando las distancias como ejemplo, pues. Carlos X intentó aplicar la ley de censura, o sea, callar a los medios de comunicación, callar a la prensa. Cuando él disuelve el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados, automáticamente aumenta el censo. Imaginemos este ejemplo. Angelina gana 1000, Yasmín gana 1000, Ángel gana 3000, Álvaro gana 5000. El censo dice que debes ganar 3000 para acceder al poder. O sea, Angelina ya fue. Álvaro está en el poder. Ahora el censo va a aumentar a 10.000. Pablo gana 10.000. Entonces ni Álvaro, ni Ángel, ni Yasmín, ni Angelina ahora acceden al poder, solamente Pablo. ¿Qué estaba haciendo Carlos X? Intentar tener respaldo de la clase más pudiente de Francia. Mm. Y luego hace la ley del septenato, que gobiernen ahora 7 años. Todo esto que originó las 3 jornadas gloriosas. Esto originó la revuelta de los periodistas, la revuelta de los tipógrafos, dirigidos por Adolfo Thiers. Y como consecuencia, cayó derrocado el rey Carlos X y subió al poder el duque de Orleans, Luis Felipe I. Ojo, Luis Felipe I terminó gobernando como monarca, como rey, pero representando intereses burgueses, de ahí el nombre rey burgués. Incluso él va a tener que firmar un documento, una constitución. O sea, Francia tiene rey y constitución. O sea, Francia se convirtió en una monarquía constitucional. ¿Correcto? Muchachos, ¿qué tal su clasecita de Revolución Liberal de 1830, jóvenes? El examen de admisión de San Marcos ha preguntado la revolución de 1848.
Entonces, un favorcito, muchachos, los próximos minutos te voy a explicar lo más importante de la revolución de 1848. Y a ver si me regalas 5 minutos de tu receso para explicarte las alternativas de la clase anterior y evaluarte lo que es Segunda Guerra Mundial. Muchachos, no olvides que la Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, estuvo originada por una misma causa. Muchachos, ¿cómo se llamó ese fenómeno que se originó luego de la Segunda Revolución Industrial, donde peleaban los estados por materias primas, mercados y colonias? Que originó la Primera Guerra Mundial y también va a originar la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué estamos hablando, jóvenes? ¿Cómo se le llamó la tercera fase del capitalismo, que se generó luego de la Segunda Revolución Industrial? El imperialismo. Excelente, Álvaro. Muy bien, muy bien, muy bien. Con la variante que en la Segunda Revolución Industrial tienes también los intereses fascistas, pues, ¿no? Así es. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial San Marcos sí ha preguntado acciones de la guerra, no solo causas, consecuencias, sino también algunas acciones de la guerra. Muchachos, ¿cómo se llamó la acción militar en la que los rusos le ganaron a los alemanes y marcó el punto de inflexión de la guerra? Alemania empezó a retroceder luego de esa batalla, la más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Alemania termina rompiendo el pacto de no agresión con los soviéticos, hace la Operación Barbarroja, invade la URSS y ahora la URSS le responde ganándole una acción militar que fue el punto de quiebre para los alemanes. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Hello, gracias, Piero. La batalla de Stalingrado. Pregunta, examen, admisión, Piero. Muchas gracias. Se ve que han repasado bastante lo que he sugerido, Segunda Guerra Mundial. Listo. Mira por acá, por favor. Entonces, para poder comprender la revolución de 1848, es necesario recordar qué estaba pasando en Francia en 1845. Francia vivió una grave crisis agrícola. Muchachos, recuerda que Francia en este momento todavía no es una potencia industrial. ¿Cuándo va a ser potencia industrial? Después de la Revolución 48. Antes, todavía no, tenía todavía rezagos feudales porque Francia recién salía de la Revolución Francesa del 1789 y ahora otra revolución en 1830. Entonces, las ideas liberales van a intentar difundirse en los almuerzos, en la llamada campaña de los banquetes. El rey prohibió el último banquete en París y eso fue el detonante de este levantamiento. Profe, ¿a quién se le derroca en 1848? A Luis Felipe I. Pero, profesor, él no acababa de llegar al poder, ¿sí? Ya él lo sacan del poder, ajá. ¿Por qué? ¿Quién le hace la revolución? La burguesía. Pero, profesor, la burguesía no es quien apoyaba al rey, ajá. No entiendo nada, profesor. Muchachos, recuerden que existen tipos de burgueses. Existe la alta burguesía, la gran burguesía, y existe la pequeña burguesía, la baja burguesía. Quienes apoyaban al rey Luis Felipe I era la gran burguesía. Muchachos, por lógica entonces, si la gran burguesía apoya al rey, entonces, ¿quién le va a hacer la revolución?
¿Quiénes están descontentos por no acceder al poder en su gobierno? El otro sector, pues. La otra parte de la burguesía, pues por lógica. O sea, muchachos, eso ha sido pregunta de examen a Misión San Marcos. Gracias por su participación, señores. Si la gran burguesía está en el poder, entonces quien le hace la revolución es la baja burguesía o pequeña burguesía. Entonces, ¿cuál es la causa de la revolución liberal de 1848? La discriminación política y la pequeña burguesía. Y a eso le sumas la crisis social originada por el malestar de 1845. Por lo tanto, la pequeña burguesía se va a unir con los obreros, con los campesinos, con los artesanos. Y eso va a ser muy importante para responder preguntas difíciles de examen de admisión que han venido a ese tema. Se va a formar un gobierno provisional que va a ser dirigido por Alfonso Lamartine y va a contar con el apoyo de Luis Blanc. Muchachos, gracias, Celina. Voy a hacer una pregunta difícil. Si la tienes, me respondes. Si la desconoces, me lo indicas. ¿Cuál fue el papel de Luis Blanc en la Revolución de 1848? ¿Qué hizo Luis Blanc? ¿Qué hizo Luis Blanc en el gobierno provisional de Alfonso Lamartine? Listo. Mi estimado Álvaro, no hay ningún problema en desconocer la información, solamente una pequeña observación. A ustedes, desde el módulo básico y también el intermedio, siempre se les ha sugerido que en cada sesión de cada clase tengan un resumen previo para que puedan complementar con las clases que yo explico. Si de repente en su resumen no he encontrado esa información, normal porque lo puedo explicar yo. Pero si nosotros no hemos hecho esa sugerencia, esa actividad, pues eso influye obviamente en la consolidación de la información. Eso ya queda a reflexión de ustedes ya. Al menos estos nuevos, porque no hemos hecho en el básico cuestión liberal, ¿no? Puede explicarlo no, detalladamente, ¿no? Siglo XX hay temas que nosotros hemos trabajado en el básico. Guerra mundial, Rusia, fascismo, de Guerra Fría, que es un tema bastante amplio y lógicamente si no trabajan, no leen, no resumen, se le va a complicar entender los temas complejos y amplios del siglo XX, ¿no? Álvaro es la formación de talleres nacionales. Él va a promover el empleo en Francia. Entonces San Marcos hizo una pregunta difícil que decía así: ¿de qué tendencia fue la Revolución Liberal de 1848? Y en la clave A decía tendencia socialista. Y todo el mundo sabe por teoría que el socialismo elimina la propiedad privada. Esta revolución es burguesa. La burguesía defiende la propiedad privada porque está ligada al capitalismo. Defiende el liberalismo, la propiedad privada. Lo hemos explicado al comenzar la clase. No está en respuestas que el alumno puede pensar, ¿no? Elimina socialismo y, mi estimado Álvaro, la clave fue socialismo. ¿Qué? Sí, la revolución es burguesa. La pregunta no decía de qué tipo es la revolución, decía cierta tendencia. Y por eso le preguntaba a Álvaro por el papel de Luis Blanc, porque Luis Blanc es un socialista utópico francés. Por eso en el poder promovía el empleo para beneficiar a la clase obrera. ¿Se entendió, mi estimado Álvaro? Entonces, muchachos, lógicamente, las PPTs son una guía de información.
pero hay gente que ni la PPT las lee. Ustedes deben resumir para que se complemente con la PPT y se profundice con mi explicación. Es la única manera de marcar la diferencia en un examen tan complejo y competitivo como el examen de admisión San Marcos. Pero eso ya es pues responsabilidad de cada alumno cómo prepararse adecuadamente, pues. Yo no tengo control sobre el que hacer en la semana de ustedes. Son ustedes los que dan su tiempo, técnica, trabajo de estudio, pues. Yo se lo puedo sugerir nada más en este modo virtual. Ahí está. Al En esas elecciones va a aparecer la figura del sobrino de Napoleón, Luis Napoleón. Muchachos, voy a hacer una pregunta bastante sencilla que todos me deben responder sin problema. Deberían. Muchachos, la señorita, bueno, señora ahora ya, Keiko Fujimori, ha postulado varias veces a la presidencia y ha ganado bastantes adeptos, muchos seguidores, millones de personas votan por ella. Mi pregunta es, ¿votan por su capacidad política, su capacidad de gestión, su reconocido trabajo en política? ¿O votan por el vínculo y la afiliación al apellido Fujimori? Gracias, Pablo. Profe, pero ¿qué tiene que ver Fujimori acá, profesor? Es que justamente voy a hacerte una analogía. Voy a hacerte una analogía. Muchachos, se presenta en Francia a las elecciones Luis Napoleón Bonaparte. Muchachos, un Bonaparte postula. Gente, en Francia la gente ama o no ama a Napoleón. La masa que vivió la gloria del imperio napoleónico, que lo convirtió en una potencia mundial en su momento, la gente adora o no a Napoleón. Así tiene Celina. Como en gran parte del Perú, muchachos, mucha gente adora y ama a Fujimori. Sí, y eso lo vas a analizar, HP, ¿no? Porque ese fenómeno, ¿no? Fujimori, dentro de todo, hizo también cosas positivas que usted era la reducción de la inflación, el tema de los caminos, los colegios, mucha gente decía Fujimori y progresivamente pues aquí, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa aquí en Francia. En Francia la gente vota a ojos cerrados por Napoleón. Y Napoleón va a formar una república, va a ser presidente. Esta sería la República de Francia. ¿Por qué, profesor? Porque la primera lo fundan los girondinos cuando matan al rey Luis XVI. Consecuencia de la revolución de 1848. En ese momento Francia empieza su industrialización y se coloca como potencia detrás de los ingleses, que fue la principal potencia del siglo XIX. Muchachos, acá tienes un PPT con toda la explicación de la clase de hoy. Ahí está, de la Revolución del 48, todo resumidito. ¿Qué tal, muchachos? Su explicación de Revolución Liberal de 1848. Yo la semana pasada tenía pensado hacer eso, pues Napoleón, Restauración y Revolución Liberal, que son temas chiquitos. Hoy tenía planeado hacer Revolución Industrial, para el último mes hacer dos clases de siglo XX y dos clases de Guerra Fría. Justamente en el prospecto, como le decía, han reducido los temas de Guerra Fría a solamente inicios y final de Guerra Fría, que es lo que siempre ha venido, ¿no?
pero en el avance, en tu material yo te voy a colocar todo el proceso de Guerra Fría, ¿no? Entonces, muchachos, voy a coordinar con mis milagritos a ver si aprovechamos el feriado la próxima semana y hacemos una clasecita de Revolución Industrial para el último mes trabajar solamente netamente siglo XX nada más, ¿sí? En una quiero hacer Primera Guerra Mundial y Entre Guerras 1, que son temas que hemos visto. En otra clase Entre Guerras 2 y Segunda Guerra Mundial. Y en las dos últimas hacer Guerra Fría 1, inicios, y Guerra Fría 2, final, que es lo que está pidiendo el prospecto. Y en tu material va todo el tema, pues, de Guerra Fría, obviamente, ¿no? Listo. Ahora, muchachos, un favorcito, te pedí 5 porque vamos a resolver, ¿ya? Las dudas que puedan haber generado nuestra evaluación anterior. Hago rápido nada más. Es más, ni siquiera tu receso, nada más. Acabo. En 2 minutos suficiente. Y luego haz tu prueba de Segunda Guerra Mundial que está recontra fácil. Confirma, por favor, si se visualiza la PPT, muchachos. Confirma si se visualiza. Gracias, Carol. Miren, muchachos. Aquí tenemos la pregunta más contestada. Dice, libro escrito por Adolfo Hitler en la cual se resume la doctrina nazi. 90%. Lastimosamente, y es algo que yo no puedo controlar, ¿no? La capacidad de participación en la prueba, ¿no? Somos 50 alumnos y la prueba solamente la han hecho 20 alumnos. Eso me quita un poquito la intención de querer hacer un seminario, ¿no? Porque si no pueden dar su prueba, que es un par de minutos, pues asistir un par de horas en un horario que no te corresponde, no sé cuántos puedan venir, ¿no? Pero bueno, eh, la respuesta obviamente, la respuesta obviamente es mi lucha. Ahí está la teoría del espacio vital, de Brown, y ahí está el antisemitismo, el rechazo de los judíos. Nadie marcó el príncipe, excelente, muy bien, eso es Nicolás Maquiavelo, eso es humanismo, siglo XVI. Ideología alemana y capital corresponden a Marx, jóvenes, no corresponden a Hitler, ¿ya? Capital, obra cumbre de Marx, igual que ideología alemana, ¿ya? Listo. La segunda pregunta mejor contestada fue esta. Dice las tesis de abril de 1917 desarrolladas por Lenin. Proponían, un compañero me marca respaldar el gobierno menchevique y firmar la paz con Alemania. Muchachos, firmar la paz con Alemania, sí, pero respaldar a los mencheviques, no, pues, él es bolchevique. Entonces, ahí te has confundido, no es la D. Nueva política económica y colectivización de tierras son propuestas de Lenin, pero que no están en las tesis de abril. Y acá sí hay tres compañeros que han marcado pues cualquier cosa, ¿no? Lenin no forma el ejército blanco, si los blancos son los contrarrevolucionarios. Lenin envía a Trotsky a formar el ejército rojo, jóvenes, no el blanco. Y Lenin no obliga al zar a renunciar. Ese es Kerensky, Kerensky el líder menchevique. Los mencheviques derrocan al zar. ¿Listo? 75%, 15 correctas, fallaron 5. Muchachos, ¿alguna duda con esta pregunta que estamos explicando? Jovencitos, ¿alguna duda con esta pregunta que estamos explicando? ¿O ya te quedó claro con las correcciones y observaciones la respuesta a aquellos que han fallado? Bueno, no puedo saber quiénes han fallado porque solo han fallado 5. La prueba la dan 20 y 30 no dan. O sea, no sé si los 5 que han fallado están escuchándome esta clase. Espero que mínimo vean la grabación, ¿no? Y la pregunta menos contestada es la pregunta número 3. 60% dice, ¿qué medida fue aplicada por Estados Unidos para hacer frente a la crisis del capitalismo del 29? Mire, ve, dos compañeros marcan radicalizar el liberalismo. Muchachos, el liberalismo es la razón de por qué se produjo la crisis capitalista. La falta de control del Estado originó una sobreproducción y esa fue la causa del crack de 29. La globalización nada tiene que ver acá, jóvenes. La globalización se da después de la Guerra Fría. Esa es la actualidad. Acá han marcado cualquier cosa. Restricción sí, pero intercambio comercial no.
distractor. Se aplica escuela keynesiana. El Estado debe tener cierta intervención para regular la economía y evitar una sobreproducción. Por eso la clave es la D. 12 compañeros lo entendieron muy bien. Muchachos, ya les dejé colgado el material de Segunda Guerra Mundial. Para la próxima semana, por favor, tu trabajo es Guerra Fría. Debes hacerme un buen resumen de Guerra Fría, década 40, sobre todo descolonización y Revolución China, que son los temas más importantes y que están en el prospecto, en el nuevo prospecto que ha sacado San Marcos del examen que va a ser en octubre, quincena de octubre, ¿ya? Es el examen de San Marcos según el nuevo prospecto. ¿Qué dice la estadística? La estadística dice, muchachos, que la prueba 18 la dimos 30, pero esta solamente 20. Hay 10 compañeros menos que han dado la prueba. 2 compañeros sacaron 0 y ninguno en la 18. 2 compañeros sacaron 6. En la semana 18, 6 compañeros. 5 compañeros sacaron 12. En la semana 18, 8. Y acá está la diferencia. 11 sacaron 18, pero en la semana anterior 16. 5 de diferencia. Así que en la nota bajamos de 14 a 13,5. Muchachos, julio lo empezamos con furia, con 16,8 y luego bajamos a 14 y ahora 13,5. Entonces, espero por favor que el examen de Segunda Guerra Mundial se responda sin dificultad. Si me has prestado atención, no debe ser problema. Y esperemos pues que los somos 45 que estamos quedando. Si yo encuentro 45 pruebas mínimo, me mando con el seminario de Revolución Industrial. ¿Ya? Chao muchachos, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Espero que la clase ha sido de su provecho, entendimiento y agrado. Cuídense y no olviden sus tareas de Guerra Fría para la siguiente semana. Tienen 2 semanas para hacerlo, ya que la próxima no hay clases. ¿Listo muchachos? Den su prueba de Segunda Guerra Mundial, por favor, ya que está recontra sencillo.